interesante, que se gira mucho en el ámbito forense, pero que es la intoxicación por el alcohol, que es uno de los graves problemas que actualmente tenemos en la sociedad por el consumo exagerado del alcohol y sobre todo por la forma en que se consume y los resultados que pueden tener en esto. Tenemos mucha violencia intrafamiliar derivada también del consumo de alcohol y también tenemos muchos accidentes automovilísticos secundarios a esta situación. Entonces, para nosotros, pues es importante como médicos forenses o también como peritos o en determinado momento estar en un área para identificar si la persona consume o no consume alcohol o consumió los tiempos que nosotros tenemos para saber si efectivamente ha consumido. Y esto, por eso es que vamos a hablar, primero que es el alcohol y posteriormente vamos a hablar de las diferentes pruebas que nosotros podemos realizar para poder identificarlas. Esto es muy importante para todos nosotros, ya que si la persona sufre algún accidente o alguna situación en donde se le tiene que realizar alguna prueba, sepamos cómo es la manera de poder identificar si efectivamente consumió o no consumió. Este es uno de los, también otro de los factores en donde los accidentes que tenemos, a veces la falta de pericia para ser identificado el alcohol es un problema. Lo vemos en todos los accidentes o en algunos accidentes en donde la persona ha consumido, ha ingerido bebidas alcohólicas y tiene accidentes. Uno de los casos más importantes o severos que yo pude haber tenido como servidor público en el área médica es un accidente que hubo una persona, viajaba en un vehículo y tuvo un accidente en un muro de contención. Aquí en Puebla hay un segundo piso para ir a la Ciudad de México. En ese muro de contención chocó. Sale eyectada su compañera y pues obviamente muere varios metros adelante y él queda dentro del auto totalmente destruido. El accidente fue tan aparatoso, tan grave, que fue necesario llamarle a los servicios para una ambulancia. Y aquí es donde entra la falta de pericia también. Bueno, vamos a ver cómo va este caso. Entonces, llegan, lo revisan y le dicen, no, pues este muchacho está perdido dentro del vehículo en una posición anormal. Tú llévatelo, no tiene nada, llévatelo, está durmiendo, pero se durmió manejando. Bueno. Tránsito, el perito en tránsito llega y dice, pues bueno, dice, si yo me lo tengo que llevar, me lo llevo. Se lo lleva y lo lleva conmigo. Y ahí es uno de los puntos en los que nos enfrentamos, no sé si en otros países, si nos acompañan en otros países o en otros estados de la República, cursan con una situación que nosotros tenemos aquí en Puebla, que es la siguiente. Una vez que se ha emitido el oficio, la llamada de ambulancia, y llega la ambulancia al sitio, por ejemplo, en este caso, llega al sitio, no puede ser vuelta a llamar para el mismo caso. Cuando llega al servicio, lo revisan, no lo pueden bajar, el muchacho está inconsciente. Una de las cosas, tenemos que revisar pupilas y todo, pero una posición anormal en cómo estaba sentada. Le digo, es necesario que lo trasladen o venga la ambulancia para que lo revaloren, porque tiene tener una lesión importante. No se puede volver a pedir. La única solución, llévatelo a C5, porque pues obviamente hubo un caso importante de muerte, lo llevan a C5, y en ese mismo momento, bueno, en C5 se dan cuenta que el muchacho pues no reacciona, lo llevan, lo sientan y cada vez que lo sentaban el muchacho se resbalaba de la misma silla. Entonces le tocan al médico y le dicen, oye, tengo este caso de este joven, véalo usted. Entonces lo revisan a regañadientes, porque en realidad fue así, lo revisan a regañadientes, bueno, pues hay que traer una ambulancia.
Como la solicitaron por parte de C5, ahí sí se vieron obligados a llevar el servicio de ambulancia. Llega el servicio de ambulancia en este caso, y sucede que, pues es que ya lo checamos, no tienes, viene en estado alcoholizado, viene en estado alcohólico. Perfecto. Si tú me garantizas que este joven no tiene ninguna lesión importante, fírmame aquí para que nosotros nos deslindemos de la responsabilidad. Pues, ¿qué sucedió? Que ellos dijeron, bueno, pues ya, ni modo, vámonos a llevarlo. ¿Qué sucedió? El muchacho tenía una fractura, aplastamiento de C2, C3, y entonces el joven quedó cuadrapléjico y siguió su proceso, obviamente, por homicidio. Eso es importante. A esto me refiero. Es una situación en la que nosotros debemos de reconocer o saber si efectivamente viene alcoholizado y si tenemos las pruebas suficientes para poderlas realizar. Eso es un punto. Otro, que si nosotros como peritos, médicos forenses, si están viendo o estamos teniendo casos en donde hay alcohol de por medio, bueno, ¿cuál es el grado de alcohol que nosotros vamos a? Por eso es esta pequeña charla que tengo con ustedes. Bueno, pues para empezar a ver lo que es esto, voy a compartir con ustedes pantalla para que podamos hablar sobre este tema. Ay, Dios, es esta. Entonces, pues obviamente ya hubo. Y una de las cosas que tiene el alcohol, porque el alcohol es genéricamente es el etanol. El etanol es una partícula que viene por la fermentación de ciertas sustancias, como son la uva, la cebada, el lúpulo, que son sustancias que nosotros tenemos para hacer ya sea la cerveza, ya sea el vino o cualquier otro tipo de sustancia que van a ser fermentadas. Tenemos también el pulque, que es muy conocido acá en todas las partes de la República Mexicana. Bueno, pues ese es fermentado, ese es el etanol. El etanol, como sustancia, y sabemos que vamos a hablar de intoxicación. Intoxicación se entiende por toda aquella sustancia que al ingresar al organismo va a tener una respuesta, una reacción. Y esa reacción o esa intoxicación y esa respuesta va a depender del tipo de persona de la cual estemos hablando, si es de género hombre o mujer, de en qué condiciones está, porque eso es un punto importante que nunca lo vamos a separar. Cuando nosotros tenemos el alcohol, hay otras presentaciones de alcohol y sabemos y hemos oído los más utilizados en el gremio industrial, pues obviamente es el etilglicol o el isopropílico. Esos son de uso industrial, así como el metanol. Pero sabemos que el metanol es utilizado para hacer alcohol adulterado, que eso es uno de los principales problemas que nosotros podemos enfrentarnos, pero los resultados del metanol son devastadores desde el momento de la ingesta de las personas. Así sea una pequeña cantidad, ¿de cuánto estoy hablando? De menos de 30 mililitros de esta bebida que está adulterada, puede tener sangrados de tubo digestivo, puede tener problemas hepáticos, puede tener daños importantes a nivel del sistema nervioso porque atacan directamente al bulbo respiratorio y por ende la persona morir. Casos más severos que se han conocido han quedado ciegos y que no hay una vuelta de hoja de acuerdo a la lesión que va a presentar esta persona. Por eso es tan importante saber que de este tipo de sustancias, sobre todo cuando se acude a ciertos lugares en donde tú vas a tomar alguna bebida alcohólica, pues pedir que te la descorchen o destapen en la mesa para no tener ningún problema de bebidas adulteradas. Pero cuando esto sucede,
Cuando nosotros estamos ingiriendo bebidas alcohólicas, nosotros vamos a tipificarlo como algo que se llama alcoholemia. La alcoholemia se tipifica de la siguiente manera. Nosotros tenemos un porcentaje de litros de sangre, una bulimia normal. Para generalizarla tenemos un promedio de 5 litros, va a depender de la edad, el sexo, el estado nutricional y sobre todo en la alcoholemia va a depender también un factor importante, el estado emocional de la persona. Si la persona tiene un momento de depresión, de tristeza, bueno, pues va a hacer que estos niveles de alcohol puedan, o la alcoholemia pueda aumentar mucho más rápido que aquellas personas que luego dicen, no, pues es que aguanta mucho, estar tomando aguanta muchísimo él. Bueno, pues muy probablemente puede influir también la forma en cómo toma y otra, el estado emocional. No sé si alguna vez ustedes en algún momento de su vida han tomado cuando han tenido algún problema que les rodea. ¿Y qué ha sucedido en esas circunstancias? Pues si tomaron en ese momento, dijeron, híjole, pero si nada más me tomé un par de cervezas, no es posible que yo haya terminado de esta manera. Bueno, pues es por eso, porque es una parte. Y vean ustedes, como tenemos alrededor un volumen de 5 litros de sangre, el etanol está presente, se expresa obviamente en miligramos, pero el etanol está presente por cada 100 mililitros de sangre total. Aquí va a depender de la cantidad de sangre la cantidad de alcohol que estás ingiriendo. Y otro factor va a depender de la concentración. Por eso es que este ejemplo es muy importante. Se dice que se toma de referencia que si tenemos 10 mililitros de alcohol puro, estaríamos ingiriendo 8 gramos de alcohol. Entonces va a depender. Si yo pongo un ejemplo, si yo tengo un promedio, tengo 300 mililitros de cerveza, por ejemplo, de esos 300 mililitros de cerveza, el alcohol que es absorbido por la sangre, estamos hablando de un porcentaje del 4% de alcohol. Si es un vino, por ejemplo, estaríamos hablando de, vamos a poner la constante 300 mililitros, si es vino, estaríamos hablando de un porcentaje del 15% en la circulación sanguínea. Y si yo estoy hablando de un alcohol más fuerte, por ejemplo, aquí tenemos, si ustedes tienen la oportunidad de gente que consume alcohol en demasía, pues consumen ya el alcohol más corriente, que es la mezcalina famosa, el Tonayán famoso, que es sumamente fuerte. Bueno, pues la concentración en sangre la vamos a tener en un porcentaje del 40%. Por eso va a depender de la cantidad de sangre, perdón, la cantidad de alcohol que tú vas a tomar. Y si ustedes me preguntan, bueno, ¿y cuánto tiempo se tarda en eliminar el alcohol en el organismo? Bueno, pues se tarda en eliminarlo 1 mililitro por hora. Por eso es que dependiendo del tiempo que tú estás tomando y dependiendo cómo lo tomas, porque no es lo mismo tomar el alcohol, un caballito de tequila, que es derecho, a tomar un tantito brandy que lleva hielo y que lleva refresco, ya sea agua mineral o refresco de cola o cualquier otro tipo de refresco, bueno, pues entonces la cantidad es menor. Entonces, la eliminación va a ser dependiendo de cómo tú tomaste ese alcohol. ¿Ok? Una de las situaciones también importantes es que dependiendo de cómo tomas, vamos a tener la embriaguez. Qué bueno, ¿cuál es el problema de la embriaguez? Bueno, pues es la alteración que vamos a tener directamente ¿a quién? Al sistema nervioso. El sistema nervioso se va a ver afectado porque la circulación va a tener alcohol y por lo tanto vamos a tener alteraciones tanto físicas como mentales.
y por ende vamos a tener alteraciones de riesgo, que es donde, pues obviamente si se hacen centros para determinar el alcoholímetro, bueno, pues los alcoholímetros que se llegan a presentar o hacer en ciertas partes de la República, en ciertas zonas del municipio, por ejemplo, de Puebla, pues son sitios en donde la mayoría de las personas pasan y han tomado bebidas alcohólicas y van conduciendo. Y entonces ahí ponen en riesgo tanto la integridad física de la misma persona como la de las demás personas que están a su alrededor. Entonces, una vez que tenemos esta situación, ¿cómo afecta directamente al sistema nervioso? El sistema nervioso va afectándose como cualquier otra sustancia tóxica. Las sustancias tóxicas, ya sean legales o ilegales, van a tener 3 factores importantes, como son estimulantes, depresoras y alucinógenas. ¿El alcohol también te va a producir esto? Sí. ¿Por qué? Porque ataca directamente o va a afectar el sistema nervioso, como les había comentado. Y al ser un estimulante, esta estimulación va a hacer, acelera la actividad de la persona y entonces, pues, va a tener una parte importante, así va a ser desinhibido. Si toda persona que empieza a ingerir bebidas alcohólicas, esas bebidas, ese alcohol va a hacer que la persona, si es retraído, si es una persona que no habla mucho, empieza a hablar sin ningún problema. Entonces es estimulante en las primeras etapas. Si alguna vez, lo hemos dicho, a veces, pues primero ríen, luego lloran y luego piden perdón, ¿no? Bueno, pues es por eso, porque está actuando directamente a nivel del sistema nervioso, lo estimula y esa parte de estimulación es la que los relaja y se sienten con toda la capacidad para poder realizar lo que ellos decidan. Entonces va a ser muy importante esa parte. Si en ese momento la persona eh, alargara su parte de estar consumiendo alcohol, pues estaría bien. El mismo organismo, el mismo sistema nervioso manda señales de que tu cantidad de alcohol ya está sobrepasando lo que la misma circulación o el mismo cerebro tolera. Muchas veces empieza a decir, oye, te estás pasando y estás viendo como que la gente que viene caminando como que camina media rara. Y entonces dices, ¿a poco? O la persona que tiene un vestido de puntitos, como que los puntitos como que se juntan, ¿no? O como que las rayitas que lleva esa persona, pues como que se mueven. Entonces ya empiezas a tener alucinaciones propias de la bebida alcohólica. Y entonces inclusive hasta muchas personas hasta se ponen hasta de lado diciendo, ¿y ahora qué le está pasando? Bueno, pues es que hay algo muy importante. Hay que revisar siempre las pupilas. Si nosotros tenemos una persona que ha ingerido bebidas alcohólicas y la estamos revisando, le tenemos que ver el reflejo fotomotor. Y entonces en la fase estimulante vamos a tener las pupilas dilatadas, midriáticas. Cuando ya tenemos una fase, en esta fase que es alucinógena, y nosotros revisamos las pupilas vamos a tenerlas mióticas, pequeñas, ¿sí? Eso es algo que nosotros podemos estar cuando revisamos nosotros a la persona. Bueno, y si cae entonces en una fase en donde hay depresión del sistema nervioso, pues obviamente ya no hay actividad. Ya la actividad es sumamente lenta, la persona ya no tiene control de su mismo cuerpo y entonces muchos de ellos se duermen. Por eso es que en los fines de semana es común ver personas que se quedaron dormidas con el carro encendido a media calle. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso ya no puede seguir mandando señales de alarma ni nada,
porque ya la sedación de la misma sustancia alcohólica hace que se duerma. ¿Ok? ¿Y qué pasa? Si nosotros vemos esta depresión, pues obviamente es dormir. Cuando esto puede ocasionarnos, porque luego sucede que están los grandes amigos ahí sentados platicando y somos grandes cuates y están tomando y tomando y copeo tras copeo y pues están riéndose y luego empiezan a pelearse y luego empiezan a decir, es que está diciendo cosas que yo no estoy diciendo y se empiezan a enojar y después se ríen. El alcohol tiene una situación también muy importante, que puedes tener la combinación tanto de alucinaciones como de estimulaciones como de depresión en el mismo momento. ¿Por qué? Porque uno de los factores también, así como les decía yo a ustedes, va a depender del estado de la persona, del estado nutricional, también interviene otro de los factores, aparte del estado emocional, es si la persona va con el estómago lleno o con el estómago vacío. Si hay personas que empiezan, por ejemplo, van a comer y empiezan a tomar primero y ya después ya no siguen tomando, ya no comen. Entonces, esa cantidad aumenta la absorción. Entonces, esa absorción la hace más fácil en el organismo. Por eso la absorción, vean ustedes, aproximadamente el 20% que tiene de etanol se absorbe al torrente sanguíneo, como ya más o menos se los expliqué a ustedes, y el otro restante se queda en el intestino delgado, que tiene que sacar del alcohol. Por eso les decía a ustedes, si no ha comido nada el intestino, pasa directamente al intestino y tiene que absorber lo que necesita. Entonces pasa a la circulación con mayor facilidad. En consecuencia, por eso es en consecuencia, cuanto más tiempo permanezca el etanol o el alcohol en el organismo, en el estómago, es más lento para ser absorbido. Este es uno de los principales logros, válgame la expresión, decir logros, de la mayoría de los lugares donde hay venta de alcohol. ¿Cuál es la bebida habitual de los antros? Díganme ustedes, ¿cuál es la bebida habitual de un antro? La cerveza. La cerveza, es correcto. ¿Y por qué creen? Si la cerveza, como hace un ratito les decía, la cerveza se absorbe solamente el 5%. Entonces, ese 5% que se está absorbiendo va a ser más lenta la absorción. Por lo tanto, puedes estar tomando mayor cantidad de cerveza y la absorción es mucho más lenta. Y sucede que muchas personas dicen, ay, pues es que a mí no me pasa nada porque pues tiene cebada, la cebada aumenta el estímulo de la hormona antidiurética y yo voy muchas veces al baño. No es cierto, o sea, es un estimulante, nada más. Vas a perder mayor cantidad de líquidos, mas no vas a perder la absorción que tiene el alcohol en el torrente circulatorio. Por eso es un súper negocio para las personas que llegan a poner un antro de este tipo. Y ponen las cervezas económicas para que todos los que están por ahí y sobre todo ponen antros cerca de las universidades, ¿para qué? Para que vayan a tomar y las abren desde muy temprano y lo hacen por eso. Porque mientras más tiempo estés tomando, tu absorción es mucho más lenta, pero llega más tardíamente a la circulación y los efectos son más problemáticos. Eso es una parte importante que siempre debemos de tomar en cuenta. ¿Cuánto tiempo llevas consumiendo? ¿Ok? ¿Cuánto tiempo? Entonces, es muy importante porque el tiempo que tú llevas tomando va a afectar más al sistema nervioso y esta va a ser progresiva
todo momento. Tú sigues tomando. Y hay quienes hacen, pues empiezan a tomar con cerveza, y después de tomar con cerveza toman tequila, y después de tequila toman brandy, y hacen una combinación exageradamente difícil de absorber para el organismo, pero mientras más concentración tenga en la absorción al torrente circulatorio, mayor es el problema que vamos a tener. ¿Ok? Obviamente tenemos una situación importante. No todas las bebidas alcohólicas, si nosotros nos acercamos a una persona que ha tomado cerveza, pues dices, huele, porque una vía de eliminación de una sustancia tóxica, pues es el sudor. Entonces, huele. Pero hay bebidas como el vodka que tú tomas y no son detectables a la respiración. Por eso es importante saber cómo lo vamos a identificar. Entonces, por eso, todos los hallazgos que nosotros tenemos va a depender, son proporcionales a la dosis, a la sustancia y a la severidad o a la cantidad que tú estás tomando y el tiempo transcurrido. Por eso es muy importante estos 4 puntos: dosis, cantidad, la severidad y el tiempo. ¿Qué sintomatología vamos a tener? La sintomatología va a ser sumamente variada. ¿Por qué? Porque la variación en esta siempre es en qué momento tú suspendiste el alcohol. Y ojo, porque si yo tomé a las 8 de la noche y hay un retén a las 12 de la noche, pues yo ya tengo 8, 9, 10, 11, 4 horas de no haber de no haber consumido nada de bebidas alcohólicas. Yo ya no voy a tener en la sangre nada. Sí, sí, sí lo vas a tener. ¿Sí? Siempre. ¿Por qué? Porque como les decía, es 1 gramo por hora el que vas a disminuir. Entonces, es muy lento y por lo tanto es fácil de que se determine. Ahora, ¿qué síntomas? Vamos a empezar primero. El primero que ya lo habíamos mencionado, que es la desinhibición. Vas a empezar a hablar, vas a empezar a decir, vas a tener toda esa forma de liberadora de poder hablar lo que no hablas. Entonces te vas a sentir muy bien. Posteriormente, pues vamos a tener de esa euforia, hablas en exceso, le platicas a todo el mundo todo lo bueno y todas las cosas que tú haces, ¿sí? Presumes de lo mejor de lo que no tienes, pero hablas de todo. Y entonces pierdes algo que es el criterio. No te das cuenta de lo que tú estás, sí te das cuenta, porque en este momento, en esta fase, te das cuenta perfectamente de lo que estás haciendo. Estás hablando, pero estás exagerando para tratar de llamar la atención de las personas que están a tu lado. Como están a tu lado todas estas personas, ellas van a tratar a ti, te van a decir, bueno, pues ¿cómo les llamo la atención? Pues les cuento lo que sea. Les cuento y les platico, yo soy fulanito de tal, yo hago, yo digo. Bueno, pues entonces yo tengo casas en X lugar, tengo carros. Esta es la fase en la que todo se ve muy bonito. Pero si yo continúo, va a haber una parte en la que nosotros nos metemos o se meten las personas que ingieren bebidas alcohólicas en un problema, que es la pérdida de la memoria. Tú puedes estar hablando de muchas cosas, tú puedes estar diciendo y a lo mejor no te acuerdas qué dijiste, cómo lo dijiste, pero ya ofendiste, ya dijiste cosas que no. ¿Por qué? Porque acuérdense ustedes que al estar consumiendo bebidas alcohólicas te presenta esta variedad. Puedes decir todo lo que quieras, puedes sacar a lo mejor todos los sentimientos reprimidos en ese momento y hablas. Y sucede. Hemos tenido casos en donde hay accidentes, en donde matan a la persona y dicen, yo no lo hice. Sí lo hiciste tú. No.
Sí, por esta parte tan importante, tan, tan pequeñita, porque hay una disminución de los neurotransmisores y esos neurotransmisores ya no permiten que tú te des cuenta que la memoria, en la memoria a corto plazo está presente, pero a largo plazo ya no. Y entonces, como están disminuidas los niveles de serotonina, los niveles de los neurotransmisores, entonces se pierde y ya no van a tener la capacidad de decir lo hice. Aquí empezamos a tener ya un problema, ya empezamos a tener un habla, lo puse así arrastrado, pero es una dislalia, empezamos a tener una dificultad para pronunciar las palabras y esto es derivado principalmente del alcohol, porque afecta todo el sistema nervioso. Esa parte no se les debe de olvidar. ¿Por qué? Porque es donde todo está afectado. Entonces empiezan a hablar mal y la persona piensa que está hablando perfectamente bien y que no hay ningún problema, yo estoy hablando bien, no es cierto. Y es más, se le puede decir, ya estás borracho, no es cierto, yo estoy bien. Y empiezas a pelear con la persona diciéndole que te estás bien. Y otra, empieza párate y se quiere parar y le cuesta trabajo, por eso es un ataque, empieza a tener esa incapacidad para poder deambular adecuadamente. En esta fase es cuando si se detiene, está caminando o está manejando en estado de ebriedad, bueno, se le pide que camine simplemente en una línea recta y la persona nunca va a poder caminar recto. Se va a ir para un lado o para el otro. Entonces parece campana muchas veces, ¿no? De un lado para otro. ¿Ok? O se va caminando de lado, de lado, de lado, de lado. Es por eso. Pero cada vez está empeorando más hasta que si sigue consumiendo etanol, pues por obvias razones, pues en muchos de los casos, pues vamos a decir una palabra que a veces en el servicio de urgencia, cuando estaba yo ahí, decía yo, vienen en calidad, lo traen en calidad de bulto. ¿Por qué? Porque ya no puede caminar. ¿Ok? Y muchas veces no puede caminar, está con el habla arrastrado y está consciente. Y dice, yo hermano, estoy bien, no tengo nada. Pero ya viene otro problema. Es tanto el alcohol y el organismo tiene tanto alcohol, tanto en la circulación como en el estómago, que el organismo, esa sustancia ya se vuelve tóxica. Todas las sustancias, por eso es intoxicación de alcohol. Entonces, ¿qué va a pasar? El organismo va a tratar de eliminarlo de alguna manera. Lo está eliminando por el sudor, lo está eliminando porque vayas al baño, una proporción está eliminada, pero toda la demás se está quedando en el estómago. Entonces, ¿qué hace? Pues el reflejo vagal es más fácil y aparte, porque una de las cosas, si al principio yo les decía, bueno, las pupilas van a estar dilatadas en la estimulación, en las alucinógenas vamos a tener las pupilas mióticas, pero en esta parte, las pupilas ya las vamos a poder distinguir en nistagmus. ¿Qué es el nistagmus? Bueno, pues es como si vemos, hacemos que la persona vea derecho hacia un punto. Por ejemplo, ahorita estoy levantando la pluma y quiero que veas la pluma, nada más la puntita de la pluma y te la quedas viendo y entonces los ojos empiezan a bailar de izquierda a derecha. Eso es nistagmus. ¿Ok? Ahí está. Ya la congestión o la cantidad de alcohol ya está afectando, ya afectó el sistema nervioso, por eso ya va a haber confusión, vamos a tener desorientación, ya no vas a ver quién es. ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? Ya no te contesta. Y dices, ¿qué caramba está diciendo? Que él piensa que está hablando bien, pero está diciendo algo, me está contestando lo que yo le estoy preguntando, pero no me va. Ya viene ya entonces una fase de letargo, ya nos tenemos que preocupar, ya tenemos nistagmus, ya tenemos letargo, ya tenemos vómito. Bueno, en estos casos,
Muchas veces en esta situación, obviamente la persona es incapaz de poder manejar, es incapaz de caminar o de ambular, porque ya no hay comunicación del cerebro con las motoras, con las neuronas motoras para poder caminar. Entonces entra en una fase de coma, entonces están soporosos, estuporosos, están sudorosos, porque el organismo está tratando de eliminar. Si no se atiende a una persona en esta parte, entonces viene un cierre de los bulbos en los centros respiratorios y la persona puede morir. Por eso mueren muchas personas por una congestión de alcohol, porque es la cantidad superior a la que el mismo organismo puede eliminar. Como ya no puede eliminar el alcohol, entonces afecta a todos los órganos y afectó directamente al cerebro y lo acaba. Y ustedes si ustedes me dicen, bueno, y entonces los teporochitos, las personas que ya son dependientes del alcohol, usted puede morir por una congestión, pero a veces no, ellos tienen algo que se llama tolerancia. ¿Qué es la tolerancia? El organismo tiene una capacidad para resistir la cantidad de sustancia que en este caso el alcohol que yo tomo. Si yo me pusiera a preguntarles a ustedes, pero mejor no, pero cada uno de ustedes conteste esta pregunta. Si yo me tomo, a lo mejor me van a decir muchos de ustedes, yo no acostumbro a tomar bebidas alcohólicas, ¿ok? Pero aquellos que tomen y que han tomado en algún momento y que se han sentido muy contentos y muy alegres, ustedes van a decir, bueno, es que cuando yo llego a esa fase de estar contenta de mi vida, pues yo necesito, es un ejemplo, yo necesito 5 cervezas. Y hay quienes me dicen, no, pues yo necesito como 12 cervezas, porque yo tengo una tolerancia muy amplia para poder tomar esa cantidad. ¿Ok? Esa tolerancia, cuando tú consumes alcohol, cuando ya es algo que dependa a tu organismo de esa sustancia, la tolerancia cada vez se va haciendo más pequeñita. Entonces, todas aquellas personas que acostumbran a consumir alcohol y que ya dejan de tener una vida, de decir, pierden empleos, ya nada más se dedican a consumir alcohol, ya son dependientes del alcohol, bueno, pues su tolerancia se va a hacer menor. Y por ende, por ejemplo, dice, pues es que apenas le tomó 2 traguitos al Tonayán que tiene, porque es el más económico, y ya está borracho. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Bueno, esa es su tolerancia. Ya su tolerancia del organismo es tan pequeña que tiende a caer en el estado de embriaguez mucho más rápido. ¿Ok? Entonces, toda sustancia tóxica te va a afectar de esa manera. Cuando nosotros tenemos esta situación, entonces, o cuando nosotros observamos, vamos a darnos cuenta que es una persona que ya está, que vive en una situación de calle, que ya está en una situación de ese tipo. Entonces, ya no necesita, llega con sus anforitas pequeñitas que no necesitan tanto para que ellos se sientan bien. ¿Ok? ¿Alguna duda, pregunta hasta el momento? Si alguien tuviera alguna duda o algo, pueden activar su micrófono y hacer uso de la voz. Gracias. O bien nos pueden escribir en el chat también y hacemos lectura. Yo tengo una pregunta. ¿Por qué, Claro. ¿por qué fisiológicamente llega a bajar la tolerancia? O sea, si nosotros cuando estamos bebiendo y digamos que somos de un consumo moderado, se empieza como a ir aumentando nuestra resistencia, ¿no? Por así decir. Pero ¿por qué en una persona alcohólica fisiológicamente tiende a bajar su tolerancia? Porque la tolerancia que tiene el organismo, es que te lo voy a poner un ejemplo, no del alcohol, sino para que me entiendas. Todo paciente, para que me entiendas esto de tolerancia, el organismo tiende a reaccionar ante una sustancia cuando la tomamos por mucho tiempo. Yo voy a hacer el ejemplo de los pacientes diabéticos.
todos los pacientes diabéticos les empezamos a dar, por ejemplo, cuando tienen sus niveles de glucosa altos, les damos, por ejemplo, la metformina. Y está bien controlado el paciente con metformina y así va durante algún tiempo, durante varios años, y de momento, ¡ping!, sus niveles de glucosa aumentaron y aumentaron mucho, que fue necesario disminuírselo, canalizarlo, ponerle insulina, bajarle. ¿Y qué sucedió ahí? Que tu tolerancia, tu organismo, es algo que se llama toxicología. Hay toxicodinamia y toxicocinética, ¿ok? Cuando toda la sustancia que tú estás tomando, el organismo llega a decir, ya no tolero esta sustancia. Entonces, regresando hacia ese paciente diabético, ¿qué se hace en ese momento? Pues ya no tiene la capacidad para absorber ese medicamento el organismo y entonces se lo tenemos que cambiar. Aquí sucede una cosa parecida. Tú estás toma y toma y toma alcohol con tanta repetición que llegas al estado de embriaguez, que tu tolerancia ya se vuelve tan pequeña que te emborrachas. Fisiológicamente se debe a la toxicodinamia, a la sustancia tóxica del organismo que la absorbe el estómago, que es eliminada ya sea por la orina, por las heces fecales, por el sudor, por la lágrima, pues ya la elimina por todos lados, pero ya el organismo ya no puede. Eso sucederá siempre en todas las sustancias que nosotros le damos al organismo por mucho tiempo. ¿Ok? Y aquí sucede esto. Si la persona se hace dependiente, el cerebro se hace dependiente de esta sustancia tóxica, porque el cerebro, los neurotransmisores se hacen dependientes del alcohol, entonces vas a tener que estar tomando con regularidad para que tú te sientas bien y no tengas un síndrome de abstinencia. ¿Ok? Entonces, esa es la razón. El organismo siempre te va a hacer esa, pero en el alcohol su tolerancia es mínima. ¿Ok? Espero haber resuelto esta duda. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Bueno, entonces, como métodos de identificación, ahora sí que ya entendimos qué es lo que sucede cuando está la persona ingiriendo bebidas alcohólicas, ¿yo cómo lo voy a identificar? Hay diferentes métodos y vamos a hablar de los métodos más comunes que nosotros podemos. La mayoría, si no es que todos, tienen una exactitud, pero uno de los aspectos importantes que cuando nosotros tenemos un detenido, por ejemplo, que haya ocasionado un accidente y en ese accidente haya muertos, lesionados, y la persona piense que se haya ingerido bebidas alcohólicas, bueno, pues hay que hacerle la prueba de alcohol. Las pruebas de alcohol la podemos hacer ya sea por saliva, con aire expirado, pero cuando ya tenemos esta identificación, ya tenemos estos dos métodos que son los primeros que pudiéramos utilizar, necesitamos ratificarlos. ¿Y cómo los ratificamos? Obviamente se puede hacer por orina o por sangre, que son los más fidedignos, más importantes, porque, por ejemplo, el de la sangre nos identifica el grado de intoxicación de alcohol que tiene. Por eso es muy importante. Los primeros te dicen, sí tomó la persona bebidas alcohólicas. ¿Ok? Entonces vamos a empezar a hablar el método más, el menos utilizado, porque sí es, en algunos lugares sí los utilizan, pero es el menos utilizado, que es el método por saliva. Este método por saliva se hace, como su nombre lo dice, se hace principalmente por la detención del alcohol etílico y su especificidad es dada principalmente por el alcohol oxidasa. Este alcohol oxidasa tiene que tener la presencia
o los componentes de peroxidasa y el sustrato enzimático, como es un componente que es el tetrametilbencidina. Cuando se tienen todos estos componentes y nosotros tenemos la presencia de alcohol, entonces vamos va a ser positivo. ¿Qué te va a hacer? Como una especie de almohadilla, ¿sí? Que se necesita para que ella, por medio de la saliva, se cambie de tono de color. Entonces, se detecta desde el 0.02%. Más adelante, tengo la forma para poder identificar. Si nosotros tenemos 0, pues obviamente sale negativo. Si tenemos 0.01 a 0.8, bueno, pues es aliento. Y de ahí viene el primer grado, segundo grado y tercer grado. Entonces, desde aquí ya te lo detecta. Pero si es esto, estamos hablando que es un aliento. ¿Qué significa? Que la persona pudo haber tomado alcohol hace 4 horas, como les había yo puesto el ejemplo. Yo tomé a las 8 de la noche, es un ejemplo, y son las 12, y bueno, yo ya llevo 4 horas, entonces sale positiva, pero no te va a decir la cantidad de intoxicación que tiene. Por eso les decía yo a ustedes, o se hace por orina o se hace por sangre. Cuando se hace esta prueba, pues es muy sensible al tacto. Se necesita obviamente utilizar guantes para no contaminar o no hacer que la almohadilla pierda sus propiedades. También determina la presencia de metanol, etanol y propanol. Esas son las sustancias que normalmente se identifican con la almohadilla. Y porque es importante, no determina algo que es la acetona o la acetona. Las acetonas son muy importantes porque hacen como si hacen fermentación. Las cetonas son muy frecuentes en los pacientes con diabetes mellitus, con diabetes tipo 2 descompensada. Cuando tienen este problema los diabéticos, eliminan cetonas. Y estas cetonas son principalmente cuando empiezan ya a tener una eliminación por la orina. Normalmente los niveles de glucosa que nosotros debemos de tener son menos de 90 gramos. Entonces, cuando tienen estos pacientes elevados sus niveles de glucosa, se eliminan por la orina, pero también los riñones empiezan a tener problemas por el excedente de cantidad de azúcares que tiene el organismo. Entonces, eliminan cetonas. Y estas cetonas no son detectadas en esto. ¿Por qué? Porque esto daría pie a que se pensara, por eso se hizo se tiene que tener las almohadillas especiales, porque si tienes otras que pudiera determinar las cetonas, entonces un paciente diabético puedes pensar que está consumiendo alcohol. Entonces, por eso es muy importante que las almohadillas, ese es uno de los errores que pudiera tener y dar falsos positivos para aquellas personas que son diabéticas y dependiendo de la calidad de las almohadillas. Obviamente las almohadillas tienen una cosa, se tienen que estar entre 10 a 5 segundos para que se pueda agitar la tira, la almohadilla y podamos tener. No puede estar presente o estar en contacto con la luz solar porque se inhibe la acción de los componentes. Entonces, tiene muchas restricciones y aparte, no se utiliza mucho esta prueba de saliva por la siguiente manera. A veces tenemos una situación muy complicada con los derechos humanos. Sentimos que los derechos humanos defienden más a las personas que ocasionan un daño que a las víctimas. Entonces, muchas veces se está violando sus derechos de la persona.
Entonces, por eso es que la almohadilla y con esta, que es la saliva, es más complicada realizarla por esa situación. Por eso es que a veces es más sencillo hacer la determinación por aire expirado, ¿sí? Que es un alcoholímetro. Los alcoholímetros que se presentan en esta, hay varios tipos. Hay de sensores eléctricos, hay de sensores digitales, por ejemplo. Hay otros que les llaman de tipo bastón, que inclusive se utilizan, son más sencillos ellos, esos de utilizar, porque no se necesitan, y eso en algunos estados algunos estados lo utilizan. Tienen falsos también los que son en forma de bastón, llevan a tener mayor problema en cuestión de falsos positivos, porque no se basa en que tú le pongas aire a ese bastón, sino, por ejemplo, se introduce, por ejemplo, en el carro. Ese bastón no es muy grande, se introduce en el carro, que se está teniendo la sospecha de que viene conduciendo una persona en estado que haya consumido bebidas alcohólicas, se introduce y entonces perciben el ambiente del carro, que la mayoría de las personas vienen trasudando, pueden venir hablando, entonces se mete y sale si es positivo o negativo. Es lo único que te dice el bastón. Pero entonces hay que hacer la prueba de alcoholimetría. Esta prueba de alcoholimetría es muy sencilla porque es un método que obviamente tiene el alcohol en el estómago. Si ahorita ya entendimos que el intestino tiene que procesarlo para que vaya a la circulación sanguínea y todo lo que hayas consumido lo tienes ahí, es una manera de que al momento de que se le pide que haga una expiración, ¿sí? Entonces salga con aliento o con datos de que sí consumió bebidas alcohólicas. Entonces esto es muy importante porque es un tubito. Estos obviamente son tubos que vienen previamente sellados, no son reutilizables, no se reutilizan, entonces se abre en el momento y entonces se coloca en el alcoholímetro y se sella, entonces se le pide a la persona que haga una expiración. Esta expiración debe de durar alrededor de 3 a máximo 5 segundos. No se necesita mucho tiempo, depende de la calidad del alcoholímetro. ¿Por qué? Porque si el alcoholímetro es muy austero, válgame la expresión, necesita mayor cantidad de aire expirado y entonces la persona tiene que tolerar más de 5 segundos con ese aire expirado. ¿Y qué sucede en esos casos? Bueno, sucede que muchas veces cuando está detenida la persona y tú le quieres hacer la prueba de alcoholimetría, pues muchos de ellos, pues obviamente dicen por ahí que no hay borracho que coma fuego, ¿no? Entonces sabe que está detenido y que tomó bebidas alcohólicas, entonces le pides que haga una expiración, sóplale, porque a veces se le dice sopla, y entonces hace. Ojo, esas pruebas siempre se tienen que hacer en un solo soplido, que dure de esos 3 a 5 segundos, ¿sí? Se echa a perder, ustedes me van a decir, bueno, y entonces, si está así, como les acabo de hacer, está jugando con nosotros, ¿qué pasa con esa pipeta? Bueno, pues esa pipeta o ese tubo se tiene que cambiar, porque entonces da resultados anormales para ser identificados. Por eso se tiene que cambiar. O en algunos casos, en lugar de decir sopla, y hacen para adentro. En lugar de ser expiración, hacen inspiración por la boca, pero hacen. Eso es lo que hacen. Entonces, por eso, entre mejor calidad tenga el alcoholímetro, es mucho más rápido. ¿Ok? Esa exhalación que se tiene nos permite a nosotros hacer la identificación.
Esos 3 segundos a 5 segundos nos marca así. Y esto es lo que nosotros vamos. Primero vamos a tener que es negativo aquella persona que no ha ingerido bebidas alcohólicas. Pudiera ser una persona muy bromista que está, pero no tomó nada, pues es en 0. Tenemos otra cosa, es que el aliento, si nosotros tenemos un detenido que esté conduciendo y vaya de 0.1 a 0.7, está en aliento. ¿Ok? Y otra de las cosas, en primer periodo se considera del 0.08 al 0.019. Estás en el primer periodo de intoxicación. Del 0.20 al 0.39 está en el segundo periodo y en el tercer periodo es de 0.40 en adelante. Oh, salió en 1.58, válgame la expresión. Ojo, todos los alcoholímetros se tienen que calibrar, se calibran todos ellos. Estos se deben de calibrar cada 4 meses. ¿Y es para qué? Para que estos sensores de referencia que nosotros manejamos o se manejan, den los valores normales. Todos ellos, siempre cuando, por ejemplo, hay un retén o cuando se tiene que defender a una persona, lo primero que se le pide es la tira, porque tiene que salir una tira para que me demuestre en qué periodo de intoxicación está dada, ¿ok? En esa tira, en la primera parte, va a venir la fecha en que está calibrado ese alcoholímetro. Vienen todos los códigos que tiene el alcoholímetro, más aparte la fecha en que fue calibrado. Posteriormente viene el grado de alcohol, la fecha, la hora en que se realiza, porque eso es básico para todo proceso, en qué fecha y en qué hora te realizaron la prueba de alcoholimetría y en qué periodo te encontraron. ¿Ok? Eso es básico. Si por desgracia el médico o las personas que trabajan en esa área no hacen su calibración en tiempo y forma, entonces se le pide, por ejemplo, el certificado de calibración. Y el certificado de calibración siempre va a tener ese número. Tú enseñas ese certificado, porque si tú tienes varios alcoholímetros, bueno, pues cada alcoholímetro va a tener su certificado, va a tener su código, y entonces para poder ratificar la fecha. Si se pasaron después de 4 meses, entonces tú puedes decir que esta prueba es inválida nada más por eso. Nada más porque no está calibrado el equipo. Porque no es natural y no es normal, por ejemplo, tener una determinación de 1.57, como les dije hace un ratito. Normalmente sí se puede tener, cuando está empezando a tener, ya se está acercando la fecha de que ese alcoholímetro está teniendo problemas, empieza a mandar resultados muy altos. Por ejemplo, empieza a decir, tiene 0.57, tiene 0.70. Sí, hay quienes sí vienen en un grado de intoxicación sumamente alto, estoy totalmente de acuerdo, y sí, el alcoholímetro da parámetros sumamente altos, pero con la calibración adecuada. Y también esa calibración viene algo también importante, el año en el cual el alcoholímetro tiene de vigencia. Los alcoholímetros no son aquellos en los cuales nada más dicen, pues, voy a poner un ejemplo, a lo mejor no es válido, pero vamos a ponerlo. Es como los celulares tienen un tiempo, si tú los cuidas, te pueden durar muchos años, pero si tú les das una vida se te caen, los maltratas mucho, se acaban muy rápido. Bueno, lo mismo sucede con el alcoholímetro. Los alcoholímetros también tienen un cierto rango de vida y el promedio de vida de un alcoholímetro puede ser entre 5 a 10 años, porque hay que cambiarle los sensores. Entonces, todo eso es parte importante
de la determinación de esto, porque la mayoría de las personas que son detenidas se les hacen esta prueba. Mande usted. Creo que había una preguntita por ahí. Sí, dice tiempo de obsolescencia. Ah, perdóneme, no entendí ahora sí. Miguel, si gusta usted de encender su micrófono, adelante, por favor. Dice tiempo de obsolescencia. Hola, buenas noches. Buenas noches. Le comentaba que es el término que se les da a los equipos es el tiempo de obsolescencia. Lo Ah, tiene todo equipo. el tiempo que tienen de vigencia. Así es. Ah, muchísimas gracias. Gracias. Entonces, bueno, pues ya me hizo favor de dar el nombre correcto de los alcoholímetros para ver su vigencia. Gracias, muy amable. Entonces, eso es muy importante en todos los procesos que nosotros vamos a tomar en cuenta para esto. Ya después de esto, ya que nosotros determinamos el grado de alcoholemia, bueno, pues muchas veces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Bueno, pues se tiene que ir forzosamente a hacer una prueba de alcohol en orina. Se tiene que ratificar. Bien en un grado de intoxicación, bueno, hizo daño a terceros, hizo cosas, entonces se tiene que ratificar forzosamente. Nosotros no podemos nada más basarnos en esa prueba exclusivamente. Se tiene que hacer porque el primer contacto es ahí. No, por eso se dice el área médica. El área médica es donde recibimos o se reciben a todos los detenidos, ya sea ya de cualquier fuero, ya sea que vayan al Ministerio Público o a que se le llamaba el juez calificador, que ahora tienen otro nombre, pero en esa parte no, se reciben a todos y a todos se necesita realizarle esa prueba. Ya que se tiene el resultado, forzosamente se le tiene que hacer aquí en Puebla, se le tiene que hacer la prueba en C5, tienen que hacer ya sea en orina o en algunos casos en sangre. En orina, normalmente, por ejemplo, todas las personas que han sido detenidas y son ingresadas a algún centro de readaptación, entonces obviamente se tiene que hacer la prueba cuando llegan, tanto de orina como de alguna sustancia ilegal, en ese preciso momento. Y tiene que ser, como un punto que va a decir, tiene que ser en presencia de la persona. Por eso cuando se hace las pruebas de control y confianza, normalmente a estas siempre se les hace ahí en presencia de las demás personas. ¿Para qué? Para que ellas puedan no dar, bueno, pues aquí está mi prueba y pues resulta que es de otra persona. Tienen que estar así. Por eso es que, como les decía ya a ustedes, las vías de eliminación pues es la orina y las heces. Entonces, por eso es que este fluido se tiene que hacer. No se necesita en el frasco previamente limpio y estéril, no se necesita que la cantidad de orina pues ya totalmente llena el frasco. No, se necesita alrededor de 10 mililitros y con eso es más que suficiente, o la cantidad suficiente para poder humedecer la tira reactiva, porque es una tira. Entonces esa tira reactiva te va a salir positiva o negativa, porque eso nada más te va a medir positiva o negativa, o te va, dependiendo del tipo de reactivos, positiva o negativa, y
y si consumió alguna otra sustancia, porque hay otra tira, entonces esa otra sustancia se va a medir y ya ahí te va a identificar qué otra sustancia está tomando. Entonces, debe de recogerse principalmente en las primeras 12 horas para enviarse al laboratorio. Ojo, estas son las primeras 12 horas, pero la orina no debe de pasar más de 1 hora en el frasco para ser trasladada. Por eso es que se necesita forzosamente que la persona se le tome la muestra en el laboratorio. Porque si, por ejemplo, no, pues vete a hacer la prueba, es un decir, no, vete a hacer la prueba de alcohol en orina y el traslado te tardes o hace mucho calor, entonces eliminas o degradas las sustancias, haces lisis de las mismas sustancias y no hay manera de que puedas observar que haya tenido o haya ingerido bebidas alcohólicas. Pero por eso es que se necesitan tener y tomar la muestra lo más pronto posible, pero esa muestra siempre debe de hacer en el laboratorio, directamente, para evitar cualquier tipo de falsificación de los resultados. Entonces, todos esos puntos son muy importantes para nosotros o para las personas poderlo. No se violentan los derechos humanos. Todavía en el área médica hace algunos años, todavía hace como 4 o 5 años, se hacían las pruebas en orina, se hacían, pero vuelvo a decir, los derechos humanos siempre nos causan muchos estragos en todas estas tipos de muestras, porque se violentan los derechos de las personas. Entonces, por eso es solamente en casos de que ya sean para el Ministerio Público y se tenga esta situación, ahí sí se puede realizar esa prueba. Antes no. Eso, hay diferentes tipos de análisis químicos. El primero es uno de los que es gas líquido. Esta cromatografía de gas líquido, pues obviamente es la cantidad de gases que tiene para poder determinar si hay la presencia de alcohol en esa muestra. Entonces se evapora. Sabemos que la cantidad, el 90%, el 80-90% de orina es agua y todo lo demás tiene cetona, urea, proteínas. Entonces, cuando hay el alcohol, pues se queda y entonces podemos decir que la persona tiene presencia de alcohol en la orina. Cuando hay otras pruebas, son 3 diferentes, tenemos otra que es el inmunoensayo enzimático. Estas, como les decía, utiliza tiras reactivas como prueba especial para determinar el alcohol y las drogas, ¿sí? Entonces, no hay pierde, se necesita forzosamente nada más una gota de alcohol, depende mucho del inmunoensayo. Hay diferentes tipos de inmunoensayos. Hay unos que, pues nada más con que se humedezca la tira reactiva en la orina, ya nada más se espera unos segundos para que veamos si cambia de color. Y entonces es positivo o negativo. Lo mismo para las drogas. Entonces se van pintando de acuerdo a la cantidad de sustancias ilegales, si es que ha consumido, va a ir pintando. Hay otra en la cual nada más, por ejemplo, se coloca la orina en el depósito y ahí te sale si pinta o no pinta, si es positivo o negativo, nada más así. Casi como si fuera una prueba de embarazo, válgame la expresión. Entonces pinta, si pinta es positivo, si no pinta es negativo. Otra de las pruebas que se tiene es el análisis la espectrometría de masa. Estas son 2 tiras continuas para determinar si hay sustancias en el cuerpo y también clasifica el etanol. Entonces, esta es más específica
¿Por qué? Porque necesita las 2 tiras, porque te da el grado de intoxicación que tiene la persona. Las otras 2, aquí viene, permiten nada más determinar la presencia de alcohol en la orina, las 2 primeras. Y esta última te da tu grado de intoxicación. Por eso son 2 tiras, para que puedas identificar y puedas determinar, obviamente también, si tiene algunas drogas ilegales, entonces te va a dar la oportunidad de que tú sepas el grado de alcohol. Entonces, esto es muy importante porque no, aquí lo que es más relevante es el tiempo que ha transcurrido. No se debe de dejar más tiempo. Aquí sí juega el papel, es cuánta cantidad de alcohol ingeriste y para la eliminación de tu organismo, cuánto tiempo te tarda. Entonces, por eso no debe de pasar más de 12 hasta 24 horas, pero se debe de realizar esta prueba lo más pronto por esta circunstancia, porque entonces, si yo hice mi prueba de alcoholimetría y yo marco que está en tercer periodo de intoxicación, entonces, si yo me tardo a realizar esta prueba, forzosamente va a salir con que está en un segundo periodo de intoxicación. Entonces, ahí es la discrepancia. Muchas veces cuando es un juicio en estas circunstancias, se toman en cuenta los tiempos transcurridos desde el momento en que se hizo la prueba que llegó por ejemplo, a Rancho Colorado, que es la colonia por donde está, donde van todas las personas que están detenidas, ahí van. Entonces, ¿cuánto tiempo estuvo en Rancho Colorado y cuánto tiempo es el que se tardaron para realizar la prueba? Y entonces en ese tiempo se hace la conversión para determinar efectivamente, de acuerdo al tiempo que ha tenido la persona, corresponde a los tiempos de eliminación del alcohol por el organismo. Entonces, todo eso se tiene que hacer. ¿Por qué? Porque cuando se tiene un juicio oral, todos esos puntos son básicos para que en el dictamen médico que se tiene, tú lo puedas refutar y defender lo que tú estás diciendo. Y sobre todo también el médico legista, que está en C5, también de decir cuánto tiempo se tardó para realizar esta prueba. ¿Ok? Entonces, si es posible o tú quieres ratificar perfectamente qué es lo que está sucediendo en esta situación, si tú estás ratificando que viene en estado etílico, pero no quieres hacerla por sangre, por orina, y tú la quieres hacer mejor por sangre, porque muchas veces cuando la persona está en una situación, por ejemplo, en casos de problemas laborales, cuando se dice que es un despido injustificado porque dijeron que yo venía en estado etílico, entonces la más certera y que no va a tener ningún, es una prueba irrefutable, pues es por sangre. Entonces, esa es la prueba que se tendría que hacer. Hay muchas personas que, por ejemplo, cuando tienen esta situación, se hacen esta prueba para que se sepa el grado de intoxicación que tiene la persona. Entonces, como está en la circulación, entonces nosotros tenemos que determinar el grado de intoxicación. Por eso es que les decía, puede ser un caso en donde hay una situación en donde dicen que viene en estado inconveniente y tú no estás en estado inconveniente. Entonces, se necesita realizar esta prueba. Ya una vez que la hacemos, expresa desde el 0.01%. Desde esta siempre va a estar dividida en partes por millón, entonces es expresada al 0.1%. Entonces es
sumamente exacta, no hay tantos errores para ratificar que la persona viene en estado inconveniente. Entonces, hay diferentes métodos, o uno de los métodos que nosotros tenemos es el método de Widmark, que está realizado principalmente por el dicromato de potasio, que es reducido para indicarnos la concentración de alcohol que tenemos en sangre. Entonces, una prueba que se hace, que inició en el siglo XX, es una de las primeras pruebas que se hicieron para poder identificar si la persona había consumido o no consumido alcohol. Y entonces, posteriormente tenemos otra prueba que es un método enzimático. Tiene una precisión sumamente eficaz para que nosotros podamos decir, bueno, ¿en qué prueba la hiciste? Bueno, es una prueba enzimática. Bueno, pues entonces es la cantidad de enzimas, sobre todo la deshidrogenasa que tenemos, que se desprende de la cantidad de alcohol que tú estás tomando, vas a tener deshidrogenasa. Y entonces, ¿por qué? Porque estas son producidas por el hígado. Y entonces nos va a determinar cuánta cantidad de deshidrogenasa y cuántos grados de alcohol tiene la persona. Entonces es una prueba en la cual cuando se hacen las pruebas de sangre de alcohol, hay que saber cuál es la prueba que se mandó a hacer y así poder saber la exactitud que tiene. Otra es el método principalmente de cromatografía de gases. Esta es un análisis, es un poco más caro, pero es mucho más preciso. ¿Para qué sirve esta situación? Bueno, pues sirve para que se unan los gases y podamos determinar la cantidad de intoxicación que tiene la persona. Por eso es muy importante saber el análisis de esto. Todos estos tipos de aparatos también se tienen que calibrar por obvias razones, tienen que tener una limpieza impresionante. ¿Por qué? Porque puedes, así como alguna vez voy a hacer una comparación, por eso es que se tiene que limpiar. Dice, si la pipeta de la persona en una alcoholimetría, yo utilizo la misma pipeta de una persona que salió en estado etílico y yo la vuelvo a utilizar en otra persona que no viene en estado etílico, ¿le puede salir positiva? Es correcto. Sí, porque en la pipeta o en el tubo que tiene el alcoholímetro puede quedarse el aire y entonces volverte a salir positiva, aunque la persona no haya tomado alcohol. En estos casos también, en los de gases, es una de las pruebas, por obvias razones mucho más cara, pero es más efectiva para determinar el grado de intoxicación. Y por ende se necesita que nosotros podamos tener la vigencia de los equipos y válgame la expresión, la calibración del mismo para evitar que no esté teniendo falsos diagnósticos. Pero en casos de sangre es muy específico. Casi siempre estos equipos tienen los controles de calidad sumamente altos para evitar que puedan tener falsos diagnósticos. El suero tiene una ventaja, como es la eliminación. Dice, no, pues es que yo ya tomé ayer y yo ya no tengo nada de alcohol ahorita, ¿sí? Va a depender de la cantidad de alcohol que tú tomaste. Entonces, derivada de esa cantidad, no podemos puede pasar 24 horas, 48 horas para poderlo determinar. Sí, afortunadamente, podemos tomar una prueba a lo mejor 24 horas después. La podemos almacenar en un tiempo aproximado de 10 días
es el tiempo que nosotros podemos tener esa prueba para que si se necesita en algún momento que se vuelva a realizarla por alguna circunstancia, se tenga. Y entonces tiene que tener una temperatura específica para que no se elimine el alcohol. Entonces, por eso la podemos almacenar. ¿Ok? ¿Alguna duda, pregunta que se tenga hasta el momento? ¿Ninguna? Bien, entonces, ahora sí vienen otras pruebas que nosotros podemos hacer. Pero esas otras pruebas y son muy importantes en esto, para la detección de adicciones de alcohol. Muchas veces cuando se tienen a los detenidos o cuando dicen, no, pues es que es la primera vez que yo tomé, de veras, yo no tomo, yo la verdad no, yo no tomo. Te dicen así, yo no tomo, es la primera vez que tomo y pues me pasé y pues por eso sucedió lo que pasó. Bueno, entonces, para poder saber si efectivamente la persona que está diciendo que no toma y que es la primera vez que está tomando, bueno, vamos a hacer diferentes pruebas de sangre de laboratorio para poder determinar si esa persona efectivamente no está tomando bebidas alcohólicas, no es una persona que tiene una adicción al alcohol. ¿Cuáles son esas? Son varias, pero la primera y más importante, bueno, pues obviamente estamos hablando, como les decía hace un momento, de todos los bebedores crónicos. La primera es el volumen corpuscular medio. Es poco sensible, pero el volumen corpuscular medio lo encontramos principalmente en los glóbulos rojos. Entonces, no es necesario simplemente mandarle a hacer una biometría hemática y con esa biometría hemática saber el volumen corpuscular medio. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros tenemos que el volumen no tenemos en ausencia de anemia, porque solamente en casos de anemia vamos a tener un incremento del volumen corpuscular medio. ¿Por qué? Porque está tratando los glóbulos rojos de producir una cantidad necesaria de sangre en el organismo para compensar la ausencia. Pero si la persona está tomando el volumen corpuscular medio está aumentado y sus niveles de hemoglobina están dentro de los parámetros normales, pues estamos hablando que es una persona que acostumbra a consumir bebidas alcohólicas. ¿Ok? Entonces, esta prueba es muy sencilla, la vamos a observar principalmente en una biometría hemática. O si no tenemos, dijeran, bueno, está muy cara la biometría hemática, ¿qué le puedo? Bueno, pues una serie roja, específicamente una serie roja, te va a sacar los glóbulos rojos y te va a sacar el volumen corpuscular medio. ¿Ok? Vamos a verlo en las pruebas de laboratorio, las vamos a ver de esta manera. Muchas veces viene nada más abreviado el hemoglobina, hematocrito, y viene el volumen corpuscular medio así. Y entonces, si lo vemos aumentado, pues estaríamos diciendo, la persona es asidua en consumir bebidas alcohólicas. ¿Cuánto tiempo? Si ustedes dicen, bueno, pero es que ya dejó de tomar o ya tiene algunos días que no toma, ¿tú lo vas a seguir viendo? Sí, sí lo voy a tener. La sensibilidad de esto o la disminución en la producción del volumen corpuscular medio va a irse mejorando con el paso de los días, con el paso de los meses más que de los días. ¿En cuánto tiempo yo ya dejé de tomar porque era una persona que habitualmente yo consumía alcohol y yo ya dejé de tomar
Entonces, ¿cuánto tiempo mi volumen corpuscular medio va a estar normal? Bueno, muchas veces se puede tardar hasta 6 meses porque va a depender de la cantidad de alcohol, la cantidad y el tipo de bebida alcohólica que consumía. ¿Ok? Entonces, eso es uno de los factores que nosotros debemos de tomar en cuenta. Otra de las sustancias que también es la más importante es una prueba de funcionamiento hepático. La prueba de funcionamiento hepático, pues obviamente te da, a menos que tuviera una, hay cirrosis hepática, sabemos perfectamente que el consumo excesivo de alcohol o el consumo crónico de alcohol va a generar placas de ateromas alrededor del hígado que se forman, y esas placas van haciendo que el hígado se vaya ahogando por sí solo, y entonces hace que el hígado se vea totalmente endurecido, y entonces se hace cirrótico. Sabemos también perfectamente que hay casos que suceden en donde tenemos la cantidad de grasa superior a la que el organismo puede estar eliminando. Entonces vamos a tener algo que se le conoce como hígado graso. El hígado graso es muy común en los pacientes con cirrosis hepática, pero el hígado graso también, si la persona tiene incremento del colesterol y triglicéridos, y esta prueba es sumamente, voy a ponerla como subjetiva. ¿Por qué? Porque puedes decir, yo no estoy consumiendo alcohol y sin embargo tengo hígado graso. Y eso es por el tipo de alimentación que tiene la persona, que produce o tiene mayor cantidad de grasas y está haciendo que el hígado tenga placas de ateroma alrededor del hígado y generar cirrosis hepática. Por eso esta prueba de funcionamiento hepático es subjetiva, porque no es 100% fidedigna, porque si tengo yo hígado graso y no consumo alcohol, puedo tener también cirrosis hepática. ¿Ok? En este caso, sí es de las pruebas que sí te puedo decir, obviamente, la fosfatasa alcalina, que es la que te determina el funcionamiento normal del hígado, la fosfatasa alcalina puede salir anormal, y esa fosfatasa alcalina, pues entonces está hablando de un daño del hígado. ¿Ok? Entonces, esta fosfatasa alcalina o este daño hepático, si es una persona que ha consumido una gran cantidad de alcohol durante un tiempo prolongado, lo que sí el hígado es uno de los órganos más nobles y más trabajadores de todos los órganos. Todos los órganos tienen muchas funciones y hacen mucho por nuestro organismo, pero el hígado es el que más tiene que hacer más funciones de todas. Tiene más de 50 funciones, pero también es uno de los órganos más nobles. ¿A qué me refiero? Que si yo soy una persona asidua a consumir bebidas alcohólicas y me someto a un tratamiento para dejar de tomar bebidas alcohólicas, y mi hígado ya tiene un daño más o menos del 50%, pero yo dejo de consumir alcohol, ese 50% restante hacen que el hígado se regenere y entonces podemos tener un hígado sano. Se ha demostrado, se han hecho experimentos en el hígado. Cuando el hígado tiene o está lesionado más del 80%, si el hígado tiene un 20%, ese 20% y quitas todo lo que le cause daño al hígado, ese 20% que tiene restante del hígado puede regenerarlo. Pero si tú dices, bueno, pues ya tengo el 15% de la función del hígado, ahí les puedo comentar, ya no hay manera de que se regenere, ya viene la degeneración ya hepática como tal. Pero sí, en esta prueba es una de las pruebas más subjetivas que podemos tomar en cuenta.
Otra de las pruebas, bueno, pues vamos a ver esto, el gamma-glutamil transpepsidasa. Este estudio es una enzima, entonces su función es mediar el transporte de péptidos en el metabolismo. Y entonces, cuando tenemos esta sustancia en contacto con el alcohol, entonces se va a elevar. Y al elevarse, estamos hablando que la persona ha tenido o consume crónicamente el alcohol. Por eso es muy importante hacer esta prueba así, solicitarla de esta manera. Si nosotros solicitamos esta prueba de esta manera, esta sensibilidad que tiene esta prueba nos va a determinar que efectivamente sí está tomando crónicamente bebidas alcohólicas. Entonces, cuando esto va sucediendo, entonces nos permite ratificar. Ya tenemos entonces, si nosotros sale una prueba de alcoholimetría positiva, sale una prueba de orina positiva, hacemos una prueba de sangre para confirmar y sale positiva y él dice, no, yo no tomo bebidas alcohólicas crónicamente, bueno, se hace mejor esta prueba y entonces la sensibilidad que tiene se va a ver aumentada y entonces te determina que efectivamente la persona sí consume bebidas alcohólicas. ¿Ok? Pero es un proceso. Muchas veces estos estudios no son solicitados o requeridos. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas dicen, bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? Si hago todas las pruebas o nada más me quedo con la prueba de sangre. Pues normalmente se quedan en la prueba de sangre. Ya en casos solamente muy específicos en los que se necesita ratificarlos, bueno, pues lo hacemos de esta manera. Otra prueba que tenemos es las transaminasas. Las transaminasas permiten la permeabilidad de la membrana del hepatocito. El hepatocito es la parte funcional del hígado. En el cerebro, por ejemplo, tenemos las neuronas, ¿sí? En el páncreas, en los riñones tenemos la nefrona y en el hígado tenemos los hepatocitos. Entonces, sobre esa parte funcional de los hepatocitos en el hígado, entonces las transaminasas van a estar aumentadas por esta situación, porque el hepatocito va a estar en la sangre aumentado. Entonces, las transaminasas es una prueba sensible en la cual determinamos que sí está consumiendo bebidas alcohólicas la persona. Entonces, esta prueba se pide así, reacciones de transaminasa para poder identificarlas. Yo puedo colocar gamma-glutamil también, ¿sí? Prueba de funcionamiento hepático. Bueno, la prueba puedo yo decir o hacer las pruebas de funcionamiento hepático y me va a dar la gamma-glutamil transpepsidasa, sí sale también ahí. Pero las transaminasas se tienen que hacer, es una prueba específica, entonces solicitamos las transaminasas para poder identificarlas. Se pide así. No podemos decir, no es como una biometría hemática, que la biometría hemática, como hace un ratito les decía, bueno, pues si tenemos el volumen corpuscular medio y yo puedo solicitar nada más la serie roja, pues adelante. En estos casos, no se necesita forzosamente solicitarla así y ya con eso te van a dar los valores para saber que el hepatocito se está incrementando con la presencia de alcohol, transaminasas con presencia de alcohol, para que se sepa qué es lo que tú estás buscando en las transaminasas, porque muchas veces pueden estar elevadas las transaminasas en casos, por ejemplo, de cáncer. Entonces el hepatocito está teniendo un daño importante y está tratando de compensar o generar mayor producción para evitar ese daño que está teniendo el hígado.
Entonces, por eso las transaminasas yo las puedo tener elevadas. Es por eso que necesitamos rotular o marcar por qué estoy solicitando las transaminasas para identificar qué cosa. Y ya con eso podríamos identificar. Ya con las transaminasas ya adquiridas, bueno, pues ya tenemos, si mandamos a hacer el volumen corpuscular medio o mandamos a hacer la biometría hemática o la fórmula roja y mando a hacer las transaminasas, pues ya estoy confirmando el hecho de que tenga consumo crónico de alcohol. También tenemos otro que es la base importante, el colesterol. Esta es una de las partes o patologías, siempre se van a ver aumentados los niveles de colesterol. ¿Por qué? Porque recordemos que mucho del alcohol que tenemos se transforma en grasa. ¿Ok? Entonces, como esta es una de las situaciones, por eso es que se vuelve hígado graso. Y por esta situación les decía yo a ustedes, bueno, la prueba de funcionamiento hepático puede salir alterada, pero sin que yo tome alcohol. ¿Por qué? Porque mi nivel de vida es una persona que consume muchos tacos de carnita, válgame la expresión. Espero no que no tengan mucha hambre ahorita, pero bueno, no se les antoja ahorita eso. Pero bueno, o se comen muchas hamburguesas, tacos, tostadas, tamales, cosas que aumentan los niveles de colesterol en sangre, entonces hacen los depósitos en el hígado. Pero cuando se tiene el alcohol o consumes, va a estar elevado por esa circunstancia. ¿Ok? Puede suceder que la persona tienen el colesterol y triglicéridos elevados y sea una persona que solamente consume alcohol en los fines de semana, por ejemplo. Bueno, pues puede suceder que dependiendo de cómo metabolizas las grasas en tu organismo, es cómo las eliminas. Esa es una de las cuestiones que siempre se deben de tomar en cuenta en estas circunstancias. Por eso, la prueba de función hepática y la determinación del colesterol en el organismo podemos tener una duda razonable simplemente por el hecho de que la persona diga yo no consumo alcohol haciendo estas pruebas. ¿Por qué? Porque yo le podría refutar la situación en este aspecto. Efectivamente, el alcohol que está consumiendo la persona, más bien, o más bien el estilo de vida de la persona, puede hacer que sus niveles de colesterol estén elevados y, por lo tanto, haberse ya dañado el hígado y no haber consumido alcohol. ¿Ok? Sí me estoy dando a entender en estos estudios que son, que pueden tener esa discrepancia. ¿Sí me han entendido esto? Bueno, sí. Yo creo que sí. Gracias, muy amable. Entonces, por eso es que normalmente no deberíamos mandar a hacer estos estudios. Y otro de los estudios, bueno, pues es la transferrina deficiente de carbohidratos. Bueno, esta transferrina se une principalmente a los carbohidratos y esto hace que estas moléculas que nosotros tenemos en el organismo puedan ser detectadas y nos aumente o nos diga que la persona ingiere bebidas alcohólicas. Este es así, por eso se determina como ácido ciálico. ¿Por qué? Porque esto habitualmente hace la determinación de alcohol por cronicidad en el organismo. Y así se pide, transferrina deficiente de carbohidratos. Y con esta podemos identificar que la persona va a salir los valores bajos, es correcto, no van a salir elevados, tienen que salir siempre normales, van a salir bajos, porque en la cronicidad que se tiene
en la cronicidad que tiene la persona, hace en esa cronicidad que pierda estos componentes. Por eso es tan importante de saber qué estudios son los que tú vas a tener que realizarle a la persona para poder identificarle. Entonces, es muy necesario identificar este tipo de pruebas para poder nosotros saber qué es lo que se está teniendo. Cuando nosotros tenemos la presencia de alcohol y tenemos este estudio, saldrá negativo, saldrá disminuido por la presencia de alcohol en el organismo. No va a ser elevado. En las primeras etapas, cuando la persona está ingiriendo alcohol en las primeras, al principio, se va a elevar. Pero ya cuando llega crónicamente, va a disminuir. Y otro de los factores importantes, la mayoría de las personas que ya empiezan a tener problemas hepáticos, normalmente sus niveles de hemoglobina van a ser bajos. Entonces van a tener, por ejemplo, los hombres tienen los grados de hemoglobina, tienen entre 14 a 16 gramos de hemoglobina y las mujeres tienen en promedio de 14 a 16 gramos. Va a depender mucho del equipo de laboratorio que se tiene por la especificidad que tiene el laboratorio. Hay laboratorios que son más específicos y marcan alrededor de 18 gramos de hemoglobina como normal, 16, 17 gramos de hemoglobina normal en un hombre. Y en una mujer, si tiene 14 gramos de hemoglobina, muchas veces lo consideran que está bajo. La especificidad de los laboratorios siempre van a cambiar en ese aspecto. Pero tomamos como rangos básicos para tener de 14 a 16 en hombres y de 12 a 14 en mujeres. Entonces, esos rangos, por lo regular, los gramos de hemoglobina en las personas que ya tienen consumo crónico de alcohol, sus niveles de hemoglobina, como dañan al hígado, van a empezar a disminuir. ¿Sí? Vamos a empezar a notar, no van a tener 9 o 7 gramos de hemoglobina, no. Vamos a encontrar que a lo mejor él tenga 13 o 12 gramos de hemoglobina. ¿Por qué? Porque los hepatocitos tienen que formar una producción de glóbulos rojos. Sabemos que no nada más es el hígado el lugar donde se producen glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Está también el sistema hematopoyético, también tenemos los riñones, tenemos los vasos como reservorio de sangre. Bueno, todos esos lugares tienen que producir la sangre. Bueno, el hígado también contribuye a esa producción de sangre y por ende, como tiene esa producción de sangre, el hígado, y al estar dañándose el hígado por el consumo de alcohol, entonces van a bajar los niveles de hemoglobina. ¿Okay? Entonces, eso sí lo vamos a observar. El volumen corpuscular vamos a tenerlo elevado, entonces tenemos esa situación. ¿Alguna pregunta por ahí? Yo, doctora, buenas tardes. Yo trabajo en una secretaría de seguridad pública. Aquí nos llegan los detenidos. Aquí no se aplica el alcoholímetro. Apenas lo van a querer implementar con su justicia cívica. Usted habló hace rato del juez cívico, es el que se va a implementar aquí. Este es el alcoholímetro que nos llegó. No sé si ven aquí la marca, al póster. Este es el alcoholímetro. Es que, disculpe, pero es que no se oye su comentario como con eco y no le distingo qué es lo que me quiere o qué me quiere decir, la verdad. No sé si maestra. Ya pasé los resultados, doctora. Doctora Gaby, lo que sucede es que como tiene dos dispositivos, por eso se escucha eco y no se distingue. A ver, ¿ya? Ahora parece sí. Que ya. Muy amable. ¿Ya? Ya, ahora sí ya. Entonces, nos llegó este alcoholímetro que apenas se va a implementar. Aquí el asunto, doctora, es que maneja un rango que no entiendo, ¿no? Yo se los pasé por el WhatsApp.
El rango que usted pasó fue más entendible, el que pasó hace rato. No lo entiendo, no sé cuáles serían los niveles que se tienen que tomar en cuenta porque no lo especifica bien. A ver, vamos otra vez. ¿Qué rangos son los que es que se oye, no le alcanzo a distinguir bien lo que me está preguntando? Ya medio entendí que hay un rango que es el que tiene la duda, pero no sé en qué rango me está usted diciendo. Ya lo pasé por WhatsApp, doctora. Muchísimas gracias, porque la verdad no le se oye eco y no le alcanzo a escuchar qué es lo que me está preguntando. Entonces, para que yo pueda resolverles. Se maneja en alcoholímetro. En el alcoholímetro, los rangos que se tienen. En que está en específico. En este rango. En se está manejando el rango que ya les pasé por WhatsApp. Maestra Erika, creo que me está diciendo que en el WhatsApp está mandando la pregunta. Lo que estoy checando, ahorita le comento. Acabo de mandar el rango que se maneja con este alcoholímetro, pero no lo entiendo. A ver, si esos son los, creo que la duda es esta diapositiva. Si es eso, dígame usted, ¿sí o no? Sí, perdón. Sí. Esta. Sí. Mire, estos son los rangos que se manejan aquí en Puebla. Estos rangos son los que nosotros en Puebla manejamos en el alcoholímetro. Son los parámetros que nosotros vamos a tener para poder determinar el grado de Doctora intoxicación. Mande usted. Ya le reenvié la información de la doctora Gaby a su WhatsApp por si quiere usted abrirla. Ajá, pero es del rango de otro alcoholímetro. Es que le estoy mostrando. Ajá, es que normalmente los alcoholímetros por eso les decía al principio, que los alcoholímetros van a depender de la marca y del tipo de equipo de alcoholímetro, más bien de marca de equipo para tener un parámetro. Entonces, de acuerdo a los equipos que nosotros manejamos aquí en Puebla, los rangos que se tienen son estos. A lo mejor no fui específica en ese punto. Entonces, de acuerdo, y ahí sí necesita, si usted tiene equipos de alcoholimetría por aire expirado, se necesita ver qué rangos maneja para la intoxicación. Esos rangos van a ser variables. Por ejemplo, aquí de usted los rangos que me está mandando, entonces manda de 0.0 a 2 puntos. Entonces estaríamos hablando que está en un primer periodo de intoxicación. De 0.0 a 4,000 estaríamos hablando de un segundo periodo, y de 0 a más de 400% estaríamos hablando de un tercer periodo de intoxicación. Esto va a depender del tipo de alcoholímetro al cual estemos hablando. Cada alcoholímetro son sumamente diferentes, varían en su presentación o en su desarrollo. Por eso hay que ver el porcentaje de rangos de alcoholimetría que manejan. Entonces, si esa alcoholimetría es diferente entre cada una de ellas, entonces hay que identificarlos, hay que saber que cuando ustedes adquieran o cuando ustedes manejen rangos de alcoholimetría, necesitan identificar en qué grados los está manejando. Para que el famoso Coremun, que es el que basa esto, no tenga ningún problema, para que sepa si está en primer grado de intoxicación, segundo grado o tercer grado. Gracias, doctora, me queda claro. ¿Sí? Entonces eso es básico. Porque, y como les decía yo a ustedes, la sensibilidad del alcoholímetro también va a variar en
en la forma en que la calibración de los equipos. ¿Sí? Doctora, hay un comentario, dice Zaira. Los rangos me imagino que dependiendo del modelo del equipo, porque maneja dos distintos y los rangos son diferentes. Y luego comenta la doctora Gaby que gracias, que me quedó claro la explicación. Gracias, muy amable. Sí, van a depender mucho de los equipos. Los rangos sí pueden variar dependiendo del equipo. Hay equipos que les puedo decir, los equipos normales lo pueden tener ustedes en su palma de su mano y abarcar todo ese espacio. Y hay equipos que son, pues, ¿cómo les puedo explicar? Como si fuera un control del carro, de una camioneta, que son de esos tamaños más larguitos, de esos, pues de ese más o menos es un alcoholímetro. Entonces, y manejan, por ejemplo, baterías, todos los alcoholímetros van, dependiendo de su tamaño, pueden manejar dos baterías, triple A, y por ejemplo, los alcoholímetros manejan 6 pilas AA. Entonces va a depender del equipo. La calidad del equipo de un alcoholímetro es el costo. Un alcoholímetro que tenga una buena calidad va a costar entre 30 hasta 50,000 pesos un solo equipo. Entonces, cuando puede costar 1,000 o, bueno, voy a ponerle a lo mejor 3,000 pesos, 5,000 pesos, pues la calidad del equipo es sumamente sencilla. Entonces, su percepción o su calidad es casi nula. ¿Ok? Entonces, eso es algo que siempre se debe de tomar en cuenta. ¿Ok? ¿Alguna duda, pregunta que tenga? Yo tengo una pregunta. Sí, dígame usted. ¿Los reactivos para detectar en saliva o en orina se pueden conseguir con facilidad? Sí, claro, los de orina son más sencillos que los de saliva, porque como tienen una especificidad muy baja, entonces a veces las almohadillas que vienen son pequeñitas, son 10, y su costo a veces es más fácil comprar las tiras reactivas, porque las tiras reactivas vienen de 20, 25 en orina, entonces son más fáciles de encontrar, sí. Esa es una ¿En algún lugar en especial? En cualquier lugar donde vendan equipos para laboratorio. Bien. Sí, Ahí es donde gracias. se puede encontrar esos equipos. Gracias. ¿Sí? De nada. ¿Alguna otra duda, pregunta que tenga? Doctora, de todos modos, ese tipo de resultados que uno emite, digo, yo trabajo en el área de laboratorio, se entregarían como prueba presuntiva, ¿no? Si es que un particular solicita la prueba. Sí, tiene que solicitarla principalmente un perito. Cuando tienes estás haciendo en algún problema de índole legal, tenemos que tener un perito especialista en esa área para poder realizar la prueba. Obviamente, no es tanto la prueba, sino para poder ratificar las pruebas que se realizaron para determinar el grado de alcoholemia que tenía la persona. Entonces, eso es algo el perito debe de realizar el dictamen para poder identificar y saber si lo que se realizó estuvo bien hecho o no, o se violaron los derechos al momento de realizarle la prueba, por ejemplo. Entonces, es muy diferente. Entonces, nosotros nos basamos, por ejemplo, en expedientes o en dictámenes ya emitidos por los laboratorios para saber qué tipo de muestras son las que estás avalando este grado de alcohol. ¿Ok? Entonces, no son presuntivas, las presuntivas las tenemos, siempre las vamos a tener principalmente como un dictamen ya emitido por la Fiscalía. Debe de mandar tus memorándum
dirigidos hacia el laboratorio de toxicología, por ejemplo, y el laboratorio de toxicología debe de ir dirigido a una persona en específico para realizar esas pruebas. Ya uno como perito tiene que ver si las pruebas se fueron realizadas correctamente o se emitió o se hizo una omisión de esas pruebas. Eso es lo que se tiene que hacer. Ok, muchas gracias. De nada. ¿Alguna otra duda, pregunta?